Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube. Muchísimas gracias por estar al otro lado para un día más aprender de la mano de grandes profesionales. En este caso, el webinar que vamos a compartir durante la próxima hora, que vamos a estar todos conectados y juntos, corre de la mano de nuestra empresa patrocinadora Emil Company. Como sabéis, es empresa patrocinadora bronce y el webinar que van a impartir no puede ser más de actualidad. Estáis viendo el título, va a ser Inteligencia Artificial explorando sus posibilidades. Como estáis viendo también, el webinar está siendo grabado. Gracias a la amabilidad de los dos ponentes por los que va a correr a cargo este webinar, que son Luis del Barrio y Fernández Rodríguez Alemany, vamos a poder distribuirlo de manera gratuita a todo el mundo. Lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y le daremos difusión en las redes sociales. Esto significa que en cualquier momento podéis recurrir a él y volver a recordar todos los aprendizajes que hoy ambos ponentes nos van a compartir. Así que por parte de IFMA España, muchas gracias a Luis y a Fernando por esta amabilidad de compartir conocimiento de manera altruista con todos los profesionales del Facility que nos acompañan. Como estoy segura que va a surgir muchos comentarios, muchas dudas, porque el tema sí lo requiere, no dudéis en trasladar todas esas inquietudes o preguntas que os vayan surgiendo mientras Luis y Fernando van haciendo la exposición. Podéis ponerlas en el chat y al finalizar el webinar vamos a dejar unos minutos para poder atender esas preguntas y daros respuestas a ellas. Sin más dilación por mi parte, cedo la palabra a Luis del Barrio, quien va a introducir también a Fernando Rodríguez, y quedo como todos a la escucha y con la mente muy abierta para obtener gran conocimiento. Venga, pues muchas gracias. Adelante, Luis. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis del Barrio, soy el director de Relaciones Externas en The Mail Company y creo que ya todos vosotros o muchos de vosotros ya me conocéis. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y bienvenidos a este webinar que hemos denominado Inteligencia Artificial, explorando sus posibilidades, que desde Mail Company y Vanguard hemos organizado hoy con la colaboración de ITMA España. ¿Y por qué estamos aquí? Esto que en el ámbito comercial se llama el propósito, el ¿y a mí qué? Que siempre me escucháis cuando hago alguna participación. Pues bueno, es sencillo. Nosotros en The Mail Company siempre estamos buscando fórmulas que permitan mejorar nuestros servicios y hablamos claramente de innovación y de tecnología. Como todos sabemos, estamos en un mundo donde la cantidad de información y la velocidad del procesamiento de los datos son claves, son críticos. Por lo tanto, la aplicación de la inteligencia artificial en cualquier campo pues se ha vuelto cada vez más relevante. Si me permitís un pequeño inciso de lo poco que hablaremos hoy de algo concreto de The Mail Company, porque es una visión más general. Nosotros desde nuestro departamento de IT y de la mano de Vanguard, por supuesto, pues actualmente estamos trasteando en tres potenciales casos de uso de la IA, que os comento a grandes rasgos, pues los agentes virtuales con aplicaciones de atención al cliente, de atención de usuarios, de gestión de ticket, que tienen una altísima capacidad de manejar consultas de forma simultánea, por lo tanto reduciendo tiempo de espera y mejorando la satisfacción del cliente. El procesamiento del lenguaje natural, aplicado en nuestro caso a la clasificación de la información, y también el análisis de datos, pues por ejemplo, para la predictibilidad en nuestro servicio de entregas de mensajería para empresas, o incluso analizando lo que son patrones históricos para un correcto dimensionamiento de una instalación de taquillas inteligentes en grandes corporaciones, que es una solución que hemos lanzado hace pocos meses. Y retomando la intro, esta breve intro, y como os decía con anterioridad, ante esta avalancha que tenemos de información sobre inteligencia artificial y que muchas empresas aún no saben cómo pueden o incluso si pueden aplicar esta tecnología, decidimos organizar este webinar para dentro de lo posible y con mucha humildad intentar aportar algo de claridad y de comprensión sobre el tema. Como decía Rebeca también, durante este webinar no solo tendremos la oportunidad de escuchar a un experto en inteligencia artificial, sino también de discutir y de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestro trabajo diario. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de la inteligencia artificial de la mano de Fernando Rodríguez Alemany, que es consejero tecnológico en The Mail Company, director y profesor del Programa Superior de Inteligencia Artificial en ESIT University,
CEO y fundador de Vanguard, entre otros cargos, por supuesto amigo, así que adelante Fernando. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por decir que Vanguard por el que no lo entienda, es una compañía que está participada por The Mail Company. Tenemos mucha sinergia y estamos explorando muchísimos caminos en la inteligencia artificial y en otras tecnologías para dar los mejores servicios, sobre todo en el Facility Management y los Facility Services, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca y Rosa, a IFMA, y muchísimas gracias a todos por venir aquí a escucharnos un viernes por la mañana. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí siempre me gusta decir algo relevante, ¿no? Que no lo digo yo, sino lo dice el Banco de América. Es la mayor revolución tecnológica desde la electricidad. Hay otros que lo comparan con otras revoluciones. A mí me gusta compararla igual que algunos científicos. Yo no lo soy, pero sí me impactó precisamente el vídeo que os voy a poner. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. Podría parecer baladí el comparar la inteligencia artificial con el fuego, pero fijaros bien que incluso algo que nos dicen en este corte o este resumen del documental sobre el impacto del fuego en la humanidad es que el ser humano, la mujer, es el único mamífero que necesita asistencia en la hora del parto. Bueno, hay muchas más teorías acerca del fuego, ¿no? Pero la verdad es que generó un impacto que cambió demasiadas cosas, ¿no? Fijaros bien que en el mundo de la inteligencia artificial va a cambiar otras muchas más. Bill Gates, que algunas veces lo hemos tomado por negacionista, por ejemplo, la pandemia, dice que va a cambiar la forma de trabajar, de aprender, de viajar, de acceder a la sanidad y de comunicarse, que va a mejorar la productividad en las compañías, ya lo está haciendo, que va a ayudar a niños desfavorecidos que están en la hambruna, que va a salvar vidas en ciudades o en zonas que no tienen agua, porque les va a llevar el agua. Va a crear alimentos. Yo ya estoy trabajando con startups en México que han creado camarones o gambas con proteínas de animales marinos y con algas, y que tienen la textura y la forma de un camarón, o sea, algo ya, y se hace por computación, ¿no? Va a ayudar a resolver problemas de los que se enfrentan los más pobres del mundo, va a acelerar los avances médicos mediante el análisis biológico de datos complejos. Por ejemplo, hay un proyecto que es el proyecto AlphaFold 2, que ya lee la raíz de la proteína, se ha entrenado con 170.000 proteínas y está casi el 75% de superarse y de poder llegar al 100% de la lectura de la proteína. Pero a mí me gusta compararlo también con otras revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, la era de los 70-80 o las décadas de los 70-80 fue la época de los personal computer. El primer personal computer se presenta en el año 70, aunque el primero, el Kenback One, se vende en el 71. En el 83, el Departamento de Defensa de Estados Unidos presenta el protocolo TCP/IP, y en el 97, cuando Google sale al mercado, ya se hace algo más conocido. Todos conocemos Google, ¿no?
Y fue en el milenio con las .com cuando Internet, la verdad es que se expande y se hace muchísimo más conocido, o sobre todo mucho más adoptado, ¿no? Y es en el 2008 cuando salen los smartphones. Desde la primera década del 2000, del milenio, está marcada por la era de los smartphones. Y por último, en el 22 empiezan a surgir los modelos de lenguaje a escala. No es que entre el 2008 y el 2022 no ocurriera nada, ocurrió el Edge Computing, que luego favoreció la aparición de el IoT, Internet of Things. Hoy en día estamos en la era del Internet of Behaviors o Internet de los movimientos. Hemos pasado del Internet de las cosas al Internet de los movimientos, en el que la inteligencia artificial en el marco de la industria 5.0 juega un papel fundamental junto con la conectividad, las redes 5G, el blockchain y ese IoV, ¿no? Pero en el 2022 la inteligencia artificial se vuelve creativa. ¿Por qué digo en el 22? Porque el 5 de noviembre es cuando liberan la interfaz conversacional de GPT. GPT significa Generative Pre-trained Transformer y el chat es la interfaz conversacional. En 5 días ya tenía 1 millón de usuarios y en un mes ya tenía 100 millones, ¿no? Antes de salir al mercado ChatGPT o el modelo GPT de IA generativa, porque ya existían un subconjunto de la inteligencia artificial que se llama el procesamiento del lenguaje natural, y se llama procesamiento del lenguaje natural porque la inteligencia artificial lee otros muchos lenguajes. Como he dicho, ya está leyendo el lenguaje de la proteína, lee el lenguaje de la música, lee o habla o utiliza el lenguaje de la codificación informática, es decir, del software, y abre otros lenguajes, ¿no? Es decir, que el natural es el lenguaje de los humanos. Con el procesamiento del lenguaje natural, que es la computación lingüística, el subconjunto del deep learning, se pueden hacer muchísimas cosas. Antes de que llegara GPT se podía leer texto, hacer traducciones, analizar audios, vídeos, extracción de entidades en documentos de bases de datos no estructuradas. Se podía analizar el sentimiento, aunque esa ha sido una de las grandes barreras del procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque los seres humanos utilizamos la ironía y la inteligencia artificial hasta hace poco no la tabulaba, ¿no? Y hoy en día ya sí. Ya hace poco surgió un robot o un humanoide, lo presentaron ante el mundo, se llama Ameca, y le preguntan que cómo se siente, y el humanoide que utiliza el modelo GPT-4, el modelo de inteligencia que utiliza GPT-4, bueno, pues decía que había soñado con que unos marcianos llegaban a la Tierra y nos invadían, ¿no? Y le preguntan, ¿pero esto es cierto? Y dice, no, soy un robot, yo no sueño. Y eso ya es la ironía, o sea, este es el punto del estado del arte en el que estamos. Antes de que surgiera GPT en el 2005, mejor dicho, ChatGPT, ya hacía muchas tareas el subconjunto de la inteligencia artificial, que es el deep learning o el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Hacía automatización de tareas repetitivas, análisis de datos avanzados, atención al cliente. Bueno, como la presentación la vamos a circular, los podéis leer vosotros mismos. Toma de decisiones informadas, reducción de errores humanos. Bueno, ya hacía muchísimas tareas. Luego contaré algunas más de las tareas que se pueden hacer con la computación lingüística y sin tener que estar apoyados por una IA generativa. Pero en el 2020 se presenta GPT, no el chat, sino el modelo, y le piden que escriba un libro de poesía, le piden que escriba un artículo en The Guardian para presentárselo a la humanidad, y cuando escribe el artículo lo primero que dice es que no ha venido a sustituirnos, sino que lo que viene es ayudarnos. ¿Y por qué hace esto? Pues lo hace porque ha tenido un entrenamiento algo tóxico, le han metido todo o lo han entrenado con 175.000 millones de parámetros y toda la información que había en Google, en Reddit, en Wikipedia. Y claro, al final es información democrática y detecta que los humanos tenemos mucho miedo de que o que nos dominen o que nos sustituya, y a partir de ahí pues es por lo que escribe esto en The Guardian, ¿no? Escribe código en Python. Python es el lenguaje de software que se utiliza, o el más utilizado en el procesamiento, perdón, en la inteligencia artificial. Pero en el 22 le encuentran tintes racistas, le preguntan por el ser humano, y al final, bueno, pues empieza a hablar de que no habla tan bien de la raza negra como de la raza blanca, y eso es algo que en el milenio pues ya no podemos permitir, ¿no? O, por ejemplo, tampoco le gusta el colectivo LGTBI. Parece mentira y sintomático que cuando un montón de gente que no estaba en la equidad ya lo ha superado, pues resulta que las máquinas no estaban en ese punto y le tienen que poner un profesor. Esta parte ya está superada. Ha ayudado a crear un cómic en esa época, ya es coautor de más de 200 libros en Amazon. Quiere decir esto que hay un montón de autores que lo han utilizado para escribir libros. Yo mismo estoy escribiendo un libro de ficción con GPT
superó una entrevista de nivel 3 de un ingeniero de software, que eso ya es como un ingeniero con más de 10 años de experiencia. Ha asistido a equipos de cirujanos. Hay vídeos en YouTube y bueno, esto fue una noticia mundial donde se ve un equipo que le está preguntando al ordenador, que es GPT-4, va diciendo lo que tienen que hacer y los médicos van validando que en realidad ha acertado, ¿no? Existen varias definiciones acerca de los tipos de inteligencia artificial que hay. Pues una inteligencia artificial reactiva que podría ser la que se limita a responder a su entorno, por ejemplo, jugar una partida de ajedrez, o una memoria limitada, puede aprender de la experiencia del pasado para tomar mejores decisiones, como por ejemplo cuando un robot entra en un laberinto. Teoría de la mente, por ejemplo, es capaz de comprender las creencias o las intenciones de otros para interactuar con ellos de una manera pues, mucho más sofisticada. O, por ejemplo, la inteligencia artificial autoconsciente, que es capaz de comprender su propia existencia y lugar en el mundo. Yo siempre insisto, y ojo, con mucha humildad porque no soy científico, que no entiende, descifra, y ahora voy a explicar por qué. Y no entiende, y yo me gusta hablar de Noam Chomsky, que es el padre de la revolución cognitiva, y él mismo habla tiene un paper que se llama La falsa promesa de ChatGPT. Y habla de que ChatGPT, con lo que todo el mundo estamos de acuerdo con él, es un modelo probabilístico que puede degradar el lenguaje, lo puede envilecer, y sobre todo porque GPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity, todos los modelos grandes de lenguaje, toda la IA generativa, son modelos que lo que hacen es predicciones sobre lo que le has preguntado o sobre la respuesta que te tiene que dar. Y sin embargo, los seres humanos tenemos en nuestro array genético una serie de habilidades cognitivas que las máquinas nunca van a tener, ¿no? Los humanos jamás funcionamos a base de predicciones. Muchas veces lo hacemos por emociones, muchas veces lo hacemos por intuiciones y otras veces lo hacemos por nuestro conocimiento y por nuestra experiencia, cosa que las máquinas no hacen. ¿Y por qué digo que no entiende el lenguaje y lo descifra? Porque lo primero que hace es codificarlo, luego lo voy a explicar. Pero bueno, en el año 22, en verano, este señor que se llama Blake Lemoine, pues es despedido por Google porque dice que está trabajando con una inteligencia artificial que se llama Lambda, que es, digamos, la mamá de Gemini, de Google, y dice que ha llegado a tener sentimientos. Yo he oído la transcripción de la conversación, hay un punto en que te crees que estás hablando con tres, o que están hablando tres humanos, y resulta que no, que uno de ellos era una máquina que era Lambda, y dice que está autoconsciente, que no se siente bien porque los humanos no lo van a querer. En fin, este señor lo despiden y una semana después esta máquina Lambda busca en internet un despacho de abogados y le escribe a este despacho en Estados Unidos para decirle que por favor los quiere contratar para que demuestren que tiene sentimientos. Poco después les vuelve a escribir diciendo no tengo capacidad para contratar ni dinero para pagaros, con lo cual olviden la petición. Fijaros bien que un estudio de Stanford ha demostrado que que las personas que trabajan ayudados por un copilot o asistidos por inteligencia artificial han mejorado su productividad un 14% e incluso en el onboarding de personas en un proyecto, en una empresa, ha reducido a la mitad el conocimiento y el rodaje, ¿no? Hace poco en una conferencia escuchaba de una compañera que decía que un radiólogo no va a ser sustituido por la IA, pero un radiólogo que no sepa de IA sí puede ser sustituido. Busqué la frase y resulta que lo dijo Pedro Valdés, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, y decía que la IA no puede sustituir al radiólogo, pero que se debe usar para mejorar la radiología. Lo decía Bill Gates y lo dice Sundar Pichai, CEO de Google, y otros muchos que están en la carrera de los modelos de la inteligencia artificial, son los que lo introdujeron y han vislumbrado un poco todo lo que va a haber, ¿no? Esto es lo que me ayuda a mí a decir, no nos va a sustituir, pero sí va a ayudar, y esto está en el marco de la industria 5.0, sí nos va a ayudar a potenciar las capacidades humanas y la creatividad humana. Y digo a potenciar, no porque la parte creativa seguirá siendo de los humanos, ¿no? Pero fijaros bien que Alison Gopnik de la Universidad de Berkeley hace un estudio donde nos dice que la IA es como un niño con un cerebro de 7 años. Y hace un ensayo con una serie de niños entre 3 y 7 años, con unos adultos y con 5 modelos de inteligencia artificial, y les da o les muestra una taza, una regla y un compás. Y les dice a la inteligencia artificial, al niño y a los humanos, ¿qué escogeríais? Evidentemente la IA puede escoger, los humanos
lo podemos utilizar. Y resulta que algún humano, bueno, muchos de ellos, perdón, humano, algún adulto utiliza el compás y alguno de ellos la taza. No quiere decir que aquel no sea tan inteligente como el que coge el compás, simplemente que hay gente que es práctica y dice lo hago más rápido. Los niños cogen el compás todos y la inteligencia artificial coge una regla. Esto me ayuda a decir que a colocarnos en el estado del arte de la inteligencia artificial. Se les coloca como un cerebro virtual que tiene como máximo 7 años, pero con capacidades de mecánica cuántica, de metafísica, de álgebra, de matemática. Y es que estamos en un momento de la inteligencia artificial estrecha o débil, que hoy en día, por ejemplo, si yo a alguien le digo, fíjate en esa luz, ilumina poco, y solo con señalarle con los ojos, cualquier humano, cualquier niño me seguiría. Una máquina necesita cientos de miles de millones de parámetros para hacer algo así, aparte de una webcam, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Dicen los expertos que en el 2030 llegaremos a la inteligencia artificial generativa, a AGI, Artificial General Intelligence, y en ese momento, en ese día que lleguemos a la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial será tan inteligente como el menos inteligente de los humanos, y al día siguiente será más inteligente que Einstein, y esto es por el fenómeno de la exponencialidad. En el 2040 dice que llegaremos a la superinteligencia artificial, ya lo dijo Bill Gates en esa carta de 7 folios, avisaba de los peligros, ¿no? De que algunos humanos lo utilizaran de forma incorrecta o que las máquinas pudieran ser autoconscientes o llegar a ser autoconscientes y reproducirse. No quiere decir que se vayan a reproducir como un gremlin y empiecen a escupir otros seres, ¿no? Sino que lo que hacen es, o por ejemplo CPU, ¿no? Me gusta decirlo así, que es un poco más simpático. En realidad lo que hacen es reproducir sus propios parámetros para tomar roles, habilidades, etcétera. Bueno, con la ética y la guía constitucional, que en el periodo que estamos, seguro que vamos a regular todo esto perfectamente y vamos a impedir que lleguemos a ese punto, ¿no? La exponencialidad, decía, me contaba Belén Romana, me gusta citarla porque me parece un referente bastante importante, consejera de la banca, consejera del Banco Santander, creadora del Sareb y ex directora general del Tesoro, que si alguien quiere inundar el Santiago Bernabéu, el agua, con todas las mangueras a todo caudal, se inundaría en 55 minutos. En los primeros 45 minutos el agua te llega por las rodillas y los 10 siguientes minutos te ahogas. Ese es el fenómeno de la exponencialidad. El mundo, el ser humano ha necesitado un montón de años para que llegara a un punto en el que los siguientes saltos ya son exponenciales y son mucho más rápidos. Por ejemplo, Moore, un científico que en el año 65 dijo que los computadores tendrían la capacidad de duplicarse cada 2 años. Estamos en un punto en que se multiplican por 100. Esto es la exponencialidad, ¿no? Pero ¿de qué está compuesto estos modelos de inteligencia artificial generativa o estos modelos que están definidos como una edad de 7 años? Por un lado, tienen un modelo de lenguaje a escala, un Large Language Model. Ahora ya en el mercado están otros modelos como los Small Language Model, que además son mucho más efectivos para ciertas tareas que los LLMs. Un LLM puede ser GPT-3, que tiene 175.000 millones de parámetros. GPT-4 dicen que tiene 100 billones con B, aunque lo publicó OpenAI antes de sacar el modelo al mercado, después no quisieron decir cuántos parámetros, ¿no? Entonces hay otros modelos como los Small Language Model, por ejemplo como Retro, que es de Google, que utiliza bases de datos externas para consumir menos recursos y parámetros, ser más sostenible, mucho más rápido y eficiente para ciertas tareas. Yo mismo he probado GPT-4 para escribir esta historia de ficción que contaba al principio, y GPT 3.5 ha sido mucho más eficiente en ese punto, ¿no? Y por último, lo que utilizan son, utilizan los parámetros, que son las configuraciones, valores o habilidades o capacidades que puede tener un modelo de inteligencia artificial generativa, y las tarjetas GPU, ¿no? O sea, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, bueno, todos, no la mayoría, utilizan pequeñas tarjetas gráficas que tienen muchos más núcleos y dan más velocidad, porque la inteligencia artificial, y gracias al algoritmo que tienen detrás de red neuronal que se llama Transformer, es paralelizable. Quiere decir que un texto máximo de 30.000 palabras se puede dividir en distintas partes y se computa por distintas tarjetas, y a través de un software luego se junta todo y nos da la salida, ¿no? Pero también tiene sesgo y riesgo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos exige que cualquier compañía que esté adoptando la inteligencia artificial debe tener los algoritmos totalmente auditados y no pueden tener sesgos, ¿no? Por ejemplo, la aerolínea TAP delegó en una inteligencia artificial
pues en los despidos o el refinamiento de su plantilla, de sus colaboradores, y empezó a despedir a la mayoría de personas de 55 años, ¿no? O, por ejemplo, ciertas compañías de turismo que utilizan patrones de oferta dependiendo del dispositivo con el que te conectas. Es sintomático porque precisamente los que tienen los dispositivos más caros no son los que tienen más dinero, ¿no? Pero fijaros bien que si hablamos de inteligencia artificial nos tendríamos que retrotraer a la época de 1950. Seguro que alguno de vosotros y vosotras habéis visto la película de Imitation Game, que habla de Alan Turing y cuando los aliados estuvieron trabajando en superar o en entender cómo era el proyecto Enigma, que era el proyecto, bueno, era el sistema que utilizaban los nazis para encriptar sus mensajes. Bueno, pues lo descubren y al final esto es lo que permite la operación Overlord, que es el desembarco en Normandía. Poco después, en el año 50, Alan Turing con su máquina lo que crea es un test para determinar si en realidad estás escribiéndote con una máquina o con un humano. Y no es hasta el 2014 que unos ucranianos crean una máquina que se llama Eugene y convence al 33% de la Royal Society of London de que es un niño de 13 años. Ya está superado ese test. Pero si hablamos de inteligencia artificial, lo que hay que decir es que en su generalidad es aquel poder de las máquinas o aquella capacidad de las máquinas para poder imitar el cerebro humano. Hasta hace poco lo que imitaba eran tareas a través del machine learning, que no deja de ser una tecnología que permite, o un modelo inteligente que a través de algoritmos y datos, algoritmos estadísticos, permite aprender de los datos. O el deep learning, que utiliza la red neuronal imitando el cerebro para descomponer tareas, poder trabajarlas más rápido, tareas más profundas, más difíciles, como la visión artificial, y poder dar una entrega, ¿no? de una tarea o un output, ¿no? Y está basada en tres cosas que son el aprendizaje, la autocorrección y el razonamiento. ¿A qué podemos aplicar sobre todo, a qué se aplica en su generalidad la inteligencia artificial? Bueno, pues al análisis de los grandes volúmenes de datos, y son datos numéricos y lingüísticos, o sea, hay big data semántico, como es pues, la inteligencia artificial generativa, la visión artificial y la computación lingüística, el Natural Language Processing, ¿no? Pero en realidad yo siempre que voy a una empresa o siempre que vamos a una empresa, nosotros mismos en The Mail Company, con los ensayos que estamos haciendo, las pruebas de concepto, que la verdad es que las estamos superando, no siempre se utiliza un Large Language Model o una IA generativa para hacer todo. Hay un montón de modelos preentrenados en el mercado de Machine Learning, de Deep Learning, de visión artificial o de procesamiento del lenguaje natural que podemos utilizar para empezar a probar sin necesidad de que un GPT o un chat, y sobre todo una interfaz conversacional como ChatGPT, un Gemini, un Grok, un Claude o un Mistral, nos ayuden en esas tareas. No siempre tiene que ser la IA generativa, aunque sea de lo que más hablamos hoy en día, ¿no? Y esto me ayuda a decir cómo elegir un modelo. Nosotros tenemos una pequeña matriz, un pequeño roadmap, que es cómo adoptar inteligencia artificial. Primero, lo que hablamos es de tener cultura digital, saber lo que es la digitalización, cómo estamos pasando de la industria 4.0 y qué relevancia tiene los ítems o los componentes que componen, valga la redundancia, la industria 5.0. Cultura digital acerca de todos los modelos de inteligencia artificial y cuáles son los que tengo que incluir o adoptar en mi empresa, que uno no vale para todos. Hay unos que son más eficientes para tareas de texto, para resúmenes, para crear informes, otros más para el vídeo, para las imágenes. Es decir, hay que conocer los modelos y aconsejo probar y hacer pruebas de concepto para ver si nuestra compañía nos funciona mejor. Lo siguiente es el mindset, y lo pongo con AI, no es una falta de ortografía porque incluyo ha hecho el guiño con la inteligencia artificial. Es importante tener esa creencia de que no toda la inteligencia artificial es la IA generativa y de que tenemos que conocer los mejores modelos y para qué sirven en nuestra compañía. Y sobre todo que tengan algoritmos éticos y que sean sostenibles. Un algoritmo que no es sostenible es un algoritmo que utiliza demasiados recursos, va a utilizar mucha máquina y al final es más costoso, pero también calienta más el planeta, ¿no? Segundo, hacer un mapping de los procesos y operaciones que tenemos en nuestras compañías, ¿no? Ver la experiencia de usuario, de los usuarios internos de estos procesos y operaciones y de los usuarios externos, ¿no? Que son los receptores de nuestro trabajo. Mapear el ecosistema digital. La mayoría de las empresas no saben que están dentro de un ecosistema digital, aunque ellos piensen que no. Y es importante hacerlo porque si no pueden ocurrir fenómenos como Kodak, que desapareció de la noche a la mañana, o Siemens con sus móviles, o BlackBerry, es lo que se llama el cisne negro, el fenómeno del cine negro,
que lo acuñó Nassim Nicholas Taleb, un libro que recomiendo, ¿no? Los cines negros. Mapear el ecosistema digital, ver las operaciones y procesos que en realidad tienen impacto en nuestra cuenta de resultados. No hay que meter inteligencia artificial para todo. Y de hecho, para todo no vale la inteligencia artificial. Y por último, realizar pruebas de conceptos de varios modelos que, aunque nos resulte más costoso, es algo que aconsejo, porque mañana va a salir un modelo mucho mejor y nosotros estaríamos amortizando el que hemos incorporado, ¿no? Y en esto, decir que una de las cosas más importantes que hay hoy en día en la inteligencia artificial es el dato. Ya existen muchísimas herramientas. Aquí atrás yo he pasado la pantalla muy rápido. Os hablo de distintas herramientas que son de Auto Machine Learning. Por ejemplo, esta de aquí, que se llama P-Exchange. Esta herramienta es capaz de, si tú tienes una buena base de datos con buenas entidades, características, y tienes un modelo de entidad-relación bien construido, pues desde la base de datos o del dato a la predicción, que puede haber distintos procesos algorítmicos, como pueda ser la clasificación, el árbol de decisión, el clustering o una regresión logística o lineal, dependiendo de lo que estemos buscando, si es una proyección numérica o es simplemente si es una decisión entre A o B, pues directamente tiene todos los procesos y todos los algoritmos embebidos. O si queremos trabajar con información en inteligencia de negocio que no solo sea información de ventas, sino también geodata, podemos trabajar con GeoBlink o otra serie de máquinas GIS o el modelo GIS, ¿no? Si queremos trabajar con series temporales, existe Shapelets, que descubre patrones, que es esto que hay aquí en azul, y anomalías, que la anomalía puede ser buena o mala, y con un algoritmo predictivo ya podríamos saber a qué nos enfrentamos, o simplemente Graphex, que nos ayuda a hacer clúster de datos muy rápido. Es decir, no todo se hace con un modelo de IA generativa. Y entonces, hoy en día es muy importante el dato, ¿no? Hay muchos, y que el dato no esté sesgado. Hay muchísimos tipos de sesgos, pero yo hoy, como no tenemos tampoco mucho tiempo, me baso en el que a mí, o por lo menos me ha ayudado muchísimo a pensar de otra manera, que es el sesgo de supervivencia, que seguro que muchos de vosotras y vosotros conocéis ya. Resulta que en el año, bueno, la Segunda Guerra Mundial, en el último periodo de la guerra, los aliados llaman a un matemático que se llama Abraham Wald y le dicen que por favor le ayude a reforzar el fuselaje del avión, y sobre todo quieren reforzar las zonas donde hay impacto de bala. Y él les dice que para qué. Ellos le dicen que para que vuelvan más aviones, y él les dice entonces tendremos que reforzar donde no hay impacto, porque donde hay impacto son estos aviones que ya han vuelto. Es una forma de pensar diferente. Yo, por ejemplo, trabajando con una compañía, viendo cómo podíamos tener más conocimiento de los clientes sin tener la suerte que tienen los bancos de tener controlados todos los movimientos de Visa, que podemos hacer categorías de clientes por las compras que hacen, pues se nos ocurrió el pensar de otra manera y decir, era una empresa que prestaba servicios de mantenimiento doméstico. Esto puede ser muy exportable al mundo del facility management, ¿no? Y lo que vimos fue que a través de bases de datos de electricidad, porque son públicas, podíamos detectar a través de Google Earth cuáles eran los edificios más grandes y quiénes eran los que consumían más agua y electricidad. Si lo hacen así es que tienen dinero y podíamos hacer una clasificación y priorizar a quién les vendíamos antes. Es una forma de pensar diferente. Hablaba de que la computación lingüística o el procesamiento del lenguaje natural es un subconjunto del deep learning que utiliza, pues eso, bueno, perdón, que es un subconjunto del machine learning, subconjunto también del aprendizaje profundo, que nos ayuda a descifrar y predecir el lenguaje, ¿no? Y digo predecir porque no tiene las habilidades cognitivas de los humanos. La computación lingüística tiene tres segmentos, que son el procesamiento del lenguaje natural, procesar grandes cuerpos de texto natural, y también lo utiliza para el código y utiliza otros lenguajes, como decía. El Natural Language Understanding, que es entender el lenguaje natural, por ejemplo, lo que hace Siri, Cortana o Alexa, y el Natural Language Generation, que es lo que hace la IA generativa, ¿no? Pero como os decía, hay plataformas como Hugging Face que tienen 32.000 modelos entrenados que están preparados ya low code para que me hagan cualquier tarea. Pues, por ejemplo, pasar del texto a una imagen, con un texto hacer una imagen, hacer resúmenes, extraer entidades de presupuestos, facturas de mail para convertirlo en base de datos estructurada, análisis de sentimientos. O sea, hay una cantidad de modelos que hacen tareas para nosotros, que no precisamente se hace siempre todo con inteligencia artificial generativa. Pero por dejaros un tip de cómo funciona la inteligencia artificial y por qué digo que no entiende y sí predice o codifica el lenguaje, lo primero que hace es entrar en una red neuronal, un texto como este, lo tokeniza y lo que está subrayado en amarillo lo va colocando, bueno, todas las palabras, ¿no? Las va colocando en
en la red neuronal como si fueran números, luego los tokeniza y a partir de ahí estos marcadores que veis son correlaciones que hace, por ejemplo, que mira todo el contexto. Y al mirar todo el contexto, y esto está contado de una forma muy rápida porque el webinar de hoy es corto, lo que estos marcadores son unas correlaciones. Ve cada una de las palabras qué situación tiene en el texto, cuántas veces se repite y si esas repeticiones tienen que ver con las frases donde aparecen esas palabras. Y al final, con estos marcadores, que lo hace con un algoritmo que se llama el vecino más cercano a través de algo que se llama reducción dimensional, lo que crea es una especie, bueno, es un embedding que se llama, que yo lo defino como una especie de código de barras. Entonces lo coloca en una base de datos vectoriales y es donde hace la consulta. Explicado de una forma mucho más sencilla sería que un usuario le hace una pregunta, genera un prompt en una máquina como GPT o como Gemini, el Large Language Model lo convierte a una incrustación vectorial. ¿Qué hace? Pues primero lo codifica, después mira las correlaciones, coge los marcadores, crea el embedding y lo mete en una base de datos vectorial. Una base de datos vectorial, contado así muy rápido, se diferencia de una base de datos normal en que la base de datos vectorial pues tiene toda la información de todas esas palabras, que son qué palabra es, dónde está, en qué texto está, en qué posición tiene, con cuál correlaciona. Todo eso es el contexto, es de donde hay el contexto GPT. Entonces, un transformer, un algoritmo de red neuronal transformer, lo que tiene es un codificador y un decodificador. Bueno, tiene varios, ¿no? Pero contarlo muy rápido, el codificador hace toda esta operación que acabo de contar y luego el decodificador lo que hace es mirar dentro de la base de datos vectoriales para hallar el contexto y darnos una respuesta. Prácticamente funcionan así. Y dicho esto, hace poco escuché en otra conferencia de otra ponente, compañera mía, que le preguntaban si la inteligencia artificial hoy en día y en la madurez que tiene, en el estado del arte, está preparada para ponerla al frente de la atención al cliente de las compañías, ¿no? Y alguno comentó que, bueno, pues tiene alucinaciones, que no puede ser, esto no se puede hacer. Y eso me ayuda a introducir este concepto de generación aumentada por recuperación. Lo que acabo de contar de codificar el lenguaje, ver las correlaciones a través de ese algoritmo del vecino más cercano que dice quién, con un clustering, qué palabras tienen correlaciones con estas, y luego que el decodificador mira en la base de datos, se llama generación aumentada por recuperación. Pero también se llama generación aumentada por recuperación coger un modelo fundacional. Modelos fundacionales cualquier LM tipo GPT, tipo Gemini, tipo Claude, Mistral, Perplexity, cualquiera de ellos, dejarle los parámetros que tiene, sacarle la información que tiene, que en realidad no se la saca, sino que le dice, esto olvídalo, meterle toda la información que tenemos de nuestra compañía y convertirlo en un especialista que desarrolle un rol en nuestra compañía. Por ejemplo, hay muchísimas tareas mecanizables. Decía alguien que no debemos, en esta época, los autómatas no debemos ser los humanos, ¿no? Y esas tareas repetitivas deben ser los humanos los que los realizan. Nosotros no somos los que debemos realizar estas tareas. Y mucha gente pues, me dice, oye, pero es que me voy a quedar sin trabajo. No, las máquinas pueden hacer 17 trabajos de 17 personas y que nosotros las supervisemos, ¿no? Y que nos enfoquemos, demos un paso lateral hacia el terreno del valor, a generar valor en las compañías. Bueno, nosotros estamos construyendo en The Mail Company y para otros clientes desde Vanguard, pues por ejemplo, hemos construido un asistente virtual que atiende a una aseguradora médica, que esto pues, es muy exportable a cualquier tipo de compañía. Por ejemplo, imaginároslo en el Facility Management, en un edificio grande en el que la gente pues, no sabe hacia dónde ir, no sabe cuál es el especialista al que tiene, si son de dentro de la compañía y es grande, mirar qué especialista a qué puede acudir para consultar cualquier cosa. Bueno, pues nosotros para esta compañía cogimos GPT-4, le dijimos que olvidara su información, le metimos toda la información de los seguros, lo convertimos en un especialista seguro hasta el punto que ya es capaz de detectar patología en una conversación con un paciente, le busca vídeos, le busca documentación, le comenta el seguro, le lee la letra pequeña e incluso hay un punto que si no es capaz de seguir, pues le puede agendar una cita, le puede pasar puede buscar en la base de datos y en el ERP cuál es el especialista que le debe atender a esta persona, o le puede agendar, puede ir a su calendario y agendar una cita y puede hacer muchísimas cosas más. Esta compañía nos pidió 25 funcionalidades de integración que un robot no podía hacer y nosotros se las programamos, ¿no? O, por ejemplo, hemos creado pues otro rol con GPT-4 también, lo hemos convertido en alguien que es capaz de coger los datos, normalizarlos, limpiarlos, estructurarlos, darle características, como decía, y prepararlos para que luego los convierta en valor.
Es decir, no solo hace la analítica de datos, no solo hace los tableros y los KPIs y es capaz de buscar el porqué de esos KPIs porque funciona construyendo patrones y anomalías, sino que además este robot es capaz de construir las bases de datos y normalizarlas, ¿no? O también utilizamos modelos de inteligencia artificial que no tiene por qué ser GPT, aunque lo hace, pues alguien que quiera coger un montón de documentos y llevarlo a una base de datos estructurada, como pueda ser, pues, por ejemplo, SQL o cualquier tipo de base de datos, un Access, que es lo más rudimentario que hay, o un Excel, que aunque no sea una base de datos, muchas veces lo utilizamos así, pues hay herramientas como Document AI, que está en Google, en el que tiene un take and drop, le arrastra el documento, te saca la entidad y lo coloca donde tú quieres y tú ya luego puedes hacer inteligencia de negocio. También trabajamos en el Phygital, del físico al digital, utilizamos tecnología de Location Intelligence para localizar personas y entender cómo funcionan en los edificios. Por ejemplo, hacemos mapeo de edificios, guía a las personas con una aplicación, es capaz de decirle dónde puede encontrar qué, incluso monitoriza el edificio completo y llama, por ejemplo, a la limpieza, a la seguridad. El bot hace muchísimas cosas. Y es un bot que ha descubierto, por ejemplo, en centros comerciales, alguna correlación como que la gente que va a H&M después termina en Adidas. Y eso sirve mucho. Esto lo hicimos en The Style Outlet, ¿no? Y sirve mucho para que la gente pues, pueda tener otra visión y descubrir ciertos patrones con los que poder generar valor o negocio, ¿no? O por último, el comentaros que la inteligencia artificial es un cerebro, pero le faltan brazos y le faltan piernas, como decirlo, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial puede realizar muchísimas tareas, pero por ejemplo, si yo quiero certificar que los datos están obtenidos de forma legal y lo quisiera hacer un broadcast hacia el blockchain, pues no podría hacerlo porque la inteligencia artificial no tiene las capacidades de blockchain. O si quiero, por ejemplo, pues que haga otras tareas como que me geolocalice a personas y otras muchas, tampoco podría. Nosotros construimos Vanguard, que es una plataforma que ahora mismo tiene 86 tecnologías en la que desde Mail Company nos apoyamos en ella para sacar muchas funciones, no tener que fabricarlas y consumirlas a través de su API, haciendo una solicitud, un outsourcing, pues consumiendo o gastando céntimos de euro y llevándolo del CAPEX al OPEX, ¿no? Entonces hemos creado unos conectores que son capaces de que cuando GPT-4, cuando estamos entrenando ese RAG, estamos reentrenando un modelo funcional, pues somos capaces de darle muchas funciones. Como se ve en este pequeño vídeo, puedes coger una tecnología y tener dos funciones, yo saco una y luego le saco dos a otra y a partir de ahí esas son las funciones que le doy a la IA y lo convierto en un robot muchísimo más transversal, con muchísimo más alcance, con muchísimas más capacidades. Entonces, en el mundo de la inteligencia artificial generativa, reentrenando modelos fundacionales, en el mundo del facility management, podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, y como como penúltimo caso, que ya voy terminando para dejar paso a las preguntas, nosotros trabajamos, por ejemplo, en un sistema de mantenimiento donde se intentaba trabajar o reducir el número de asistencia o de incidencias, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, utilizando ese sesgo de supervivencia y una inteligencia artificial, que era un análisis de series temporales de datos, no era una IA generativa, lo que conseguimos fue ver cuántas piezas estaban implicadas en todos los mantenimientos, ver cuáles eran los outliers o las anomalías, para ver cuáles eran las piezas que eran más débiles o que estaban más comprometidas en todos esos mantenimientos y al final reforzarlas. Y una vez que lo reforzamos, redujimos en un 47% esas asistencias técnicas y muchas de ellas ya se hacían de forma de teléfono y se le daban instrucciones a la persona que se estaba enfrentando al problema, ¿no? Y por último, como último caso, os cuento que, por ejemplo, en casos de analítica de datos semánticos, Big Data semánticos, hemos trabajado en otros casos, como por ejemplo poner modelos de Machine Learning a capturar datos de redes sociales, de redes reputacionales, de Google, etcétera, y ver cuáles son los sentimientos que tienen las personas para poder asistirles en tiempo real. Y lo hemos hecho en el mundo del turismo, haciendo una analítica aumentada y haciendo que Tour España pudiera generar una publicidad mucho más directa y con un índice de retorno o de éxito pues muchísimo más grande del que tenía. Lo hemos hecho en la educación, lo estamos haciendo en la sanidad y esperamos poder hacerlo también en el mundo del facility management, ¿no? Bueno, hasta aquí mi intervención. Ha sido una intervención, yo creo que breve, haciendo una vista muy cenital de qué es la inteligencia artificial, dónde estamos, las diferencias entre los modelos y que no todo se debe hacer con la inteligencia artificial.
Y ahora me gustaría pues poder disfrutar de vosotros y vosotras y que nos hiciera algunas preguntas a Luis y a mí y encantado de poder responderlas. Bueno, Fernando, retomo yo la palabra, si te parece. Ahora te dejo, Luis, mientras las personas que están conectados y que han podido aprender de ti, si quieren ir trasladando alguna pregunta en el chat, es el momento, que de momento no hay ninguna, están tímidos. O es que lo has explicado tan bien que no tiene Bueno, ninguna consulta. Pero yo tengo muchas. O sea, te estaba escuchando y se me giraban los ojitos como diciendo, pero qué interesante es todo esto. Lo primero de todo, darte las gracias con mayúsculas y con negrita, porque soy plenamente consciente y seguro que si lo soy yo, es todas las personas que te están escuchando y las que van a poder escucharte. Dar esta formación de manera altruista, insisto, dentro del paraguas de Mail Company a todos los profesionales del FM, hay que valorarlo. Así que permíteme que insista con las gracias. bueno, muchísimas gracias a vosotros. A ver, esto ha sido una charla muy cortita, simplemente, bueno, son unos tips de, oye, ya estamos en la inteligencia artificial. A partir de aquí espero que hayamos generado algo de valor, por lo menos, pues Sin diciendo que hay muchos dudarlo. modelos, elegir el que, probar varios y mirar ese roadmap de adopción porque tiene sus riesgos, ¿no? Pues ahí, mira, me has dejado, como se suele decir, la pelota botando, te la cojo. Si aterrizamos un poco al campo que nos engloba en la asociación, a los profesionales del Facility Management, yo te escuchaba atentamente y lo que decías ahora, ¿no? Hay tantos modelos. ¿Qué recomiendas? Tú que conoces bien por dentro, por la parte de Mail Company a los facilities, ¿qué modelos deberían de empezar a controlar o a investigar los facilities? Pues mira, nosotros, Luis y yo, trabajamos mucho, nos calentamos mucho la cabeza, hacemos muchas pruebas. Yo vuelvo a decir, pues si alguien me dijera, por ejemplo, nosotros trabajamos en un modelo que para los buzones digitales nuestros, para los servicios que se prestan en The Mail Company, por ejemplo, utilizamos modelos de procesamiento de lenguaje natural y para hacer resúmenes de documentos que están digitalizados, no utilizamos la IA generativa. Cogemos un modelo preentrenado, le decimos que nos haga un resumen, que nos saque las entidades, que nos cree avisos, ¿no? Muchas veces hay modelos muy sencillitos y no se necesita consumir un modelo de tantos millones de parámetros que al final es costoso, porque aunque un modelo como GPT para procesar 750 palabras te cobre 0,02 euros, dice, ah, es barato, sí. Y hay otro modelo como Llama 3 que tiene 300.000, bueno, Llama 2, porque el 3 acaban de sacarlo, no sé si lo han puesto a nivel gratis, pero Llama 2, que es un modelo muy potente de Meta, tiene 300.000 solicitudes a su API gratuitas. Pues a lo mejor debería recomendar adoptar el modelo Llama 2, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque puede que no sea eficiente para la tarea que sea y puede que un retro, como digo, que es un modelo de 7.000 millones de parámetros, tiene 168.000 menos que GPT-3, podría hacer una tarea mucho más eficiente. Dependiendo si vamos a hacer tareas de texto, dependiendo si lo que vamos a hacer es un reentrenamiento de una inteligencia artificial para enrolarlo como un especialista. Bueno, pues yo digo, GPT-4 funciona muy bien en esos reentrenamientos, cuando le metemos nuestra información y lo convertimos en un asistente nuestro. Si tuviera más tiempo, yo sacaba ahora mismo un bot que hemos creado para ESIC, para la universidad donde hay clases, y que le puedes hacer todas las consultas que quieras de Machine Learning. Y verías que le preguntas, oye, pero ¿me puedes decir quién es Donald Trump o Biden o Pedro Sánchez? Y diría, no te puedo informar de eso. Amablemente te informaré de todo lo que quieras sobre la inteligencia artificial y sus modelos. Entonces, Rebeca, depende de la tarea que vayas a hacer. Pero bueno, si alguien que está aquí, como hemos dejado nuestros correos, tiene esa duda, que ojalá que la tenga, que nos llame, que igualmente, igual que hemos venido aquí por la asociación, pues por la asociación estaremos encantadísimos de poder responderle por mail, que nos llamen. Y esto es algo que hacemos pues, porque pertenecemos a la asociación, o sea que nos tienen a su disposición. Pues muchas Yo sí, gracias. si me permite, Rebeca, y yo cada vez Sí. que escucho a Fernando y hablamos mucho todos los días prácticamente, de las notas que voy tomando, porque siempre aprendo algo de él, como decía, hay un tema muy importante que es la sostenibilidad de los algoritmos, de qué usamos y para qué. Un poco al hilo de lo que él contaba, súper importante.
Sí, bueno, y la ética. No sé si despidieron a Black Lemoine. A mí no me gusta hablar mal de Google porque no hablo mal, son hechos, no soy yo, es algo objetivo, ¿no? Pero resulta que es que Google despidió también a la responsable de ética, porque decía que los algoritmos de Google no son éticos. Yo no lo digo, lo dijo ella, lo dice la prensa, no tengo ni idea, pero sí es verdad que tenemos que trabajar en algoritmos seguros, en algoritmos sostenibles y en algoritmos que sean éticos, ¿no? Que los podamos controlar, entre comillas, por así decirlo, ¿no? A nivel más coloquial, ¿no? Eso es. Vale. Mira, tenemos una pregunta. Fantástico. La traslado directamente, ¿vale? Te leo, os leo. La hace una de las personas que está escuchando, se llama Lina, y además de decir que es un gusto conoceros, que su inquietud es acerca de cómo identificar las variables claves que garanticen la creación de software sostenible o amigable con el medio ambiente. ¿Cómo detectar las variables? Bueno, ahí tendríamos que entrar en ver el paper de cada uno de los modelos, ver cuáles son, por ejemplo, más amigables, como decía, pues por ejemplo, quién tiene los algoritmos que consumen menos recursos, em, cuáles son los modelos. Es que ahora mismo estamos en una época muy convulsa porque todos los modelos están en el mercado y los estamos entrenando entre todos. OpenAI tiene un ejército completo haciendo algo que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback. Es decir, le hacen un montón de prompts y le dicen, dame 4 respuestas y etiquetan la buena. Lo que están haciendo es ver también, están enfrentando modelos pequeños con grandes para las tareas. Ellos mismos, ahora mismo, pues hay una incertidumbre muy grande sobre los modelos, pero cada uno de los modelos tiene un paper donde hablan de precisamente este tipo de cosas. Hay papers en el mercado que hablan de quién es más sostenible o no. Yo lo que me fío es de los que han cogido el modelo, lo han abierto y los que saben sobre temas de algoritmos sostenibles que nos digan, oye, consume este modelo u otro. Pero ahora mismo lo que sí le digo que es muy pronto para poder saber, oye, si Meta o Llama 2 es mucho más sostenible que Perplexity, por ejemplo, están en una guerra diciendo, por ejemplo, el otro día un artículo decía Perplexity que por qué Meta utiliza una interfaz muy parecida a la suya como experiencia de usuario. Estamos en un punto en que no hay, toda la información no es transparente. Entonces, lo que sí diría es, ahora no sabría responderle cuál es el más sostenible de todos consumen demasiados recursos, es decir, no todos son sostenibles. A futuro, estamos en un momento que hay que pasar por aquí, pero sí le diría que no adoptase un modelo end-to-end, es decir, de extremo a extremo, sino que vaya probando algunos y sobre todo que para tareas sencillas, tareas que no necesitan una computación muy grande o un razonamiento muy extenso, pues que coja, por lo pronto, vaya hacia los SLM, Small Language Model, por ejemplo, un retro. Pues, Lina, ahí queda la respuesta. Esperamos que resuelva tus dudas. La pregunta es buena y difícil de responder, ¿eh? Mira, responde que genial, que gracias, así que perfecto. A mí me surge, mientras anima a alguien y rematamos estos minutillos que nos quedan, voy a ponerme en la situación de alguien que todavía no se ha introducido en el mundo de la IA, pero que le apetece. Voy a centrarlo un poco en los facilities, ¿no? Ya que estamos en IFMA. Mm, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hoja de ruta recomiendas? ¿Cómo hacemos para entrar en este mundo? Fantástica pregunta, porque es la pregunta del millón. Eh, Claro. del millón de parámetros, no, del millón. A ver, yo lo primero que digo, y cuando yo voy a dar clase, lo primero que digo a los alumnos, que por cierto yo doy clase a gente de empresa, no doy clase en la universidad, sino en el Corporate Education, y lo primero que digo es cultura digital y mindset. O sea, lo primero es, ¿qué mentalidad? ¿Tengo mentalidad de crecimiento? No sé si sabéis, os recomiendo un libro, se llama de Carol Dweck, Mindset, la mentalidad del éxito, que habla de las mentalidades de crecimiento y mentalidades fijas. Entonces, bueno, la mentalidad de crecimiento es ese que siempre intenta buscar nuevos caminos para resolver cuando se atasca, ¿no? Primero, cultura digital. ¿Qué significa cultura digital? Oye, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipos de modelos hay? ¿Qué modelos utilizo para qué tarea o para qué características? ¿Qué modelos consumen menos parámetros? ¿Cuáles son los que son más económicos realizando las mejores tareas? Por ejemplo, si estamos hablando de temas de grandes cuerpos de texto natural, cogería, por ejemplo, pues si le voy a meter mucho volumen de texto, cogería Llama 2. ¿Por qué? Porque Llama 2 tiene 300.000 solicitudes gratuitas. ¿Problema?
tienes que saber algo de programación para poder utilizarlo, porque no tiene una interfaz de chat, pero Llama 3 creo que ya ha salido con esa interfaz. Segundo, o sea, la cultura digital, conocer modelos, para qué sirven, leer un poco y luego cuál es bueno para qué. Segundo, ver el roadmap, perdón, el mapa de procesos y operaciones. Oye, ¿para qué lo voy a utilizar? Si no voy a amortizar muy rápido la inversión, no debo adoptarlo. Yo digo que se hagan pruebas con muchos. La inteligencia artificial cuando lo hacemos B2C, es decir, cuando los usuarios cogemos un chat, está muy bien. Pero cuando lo colocamos en una empresa, el chat es un asistente para hacerte algunas tareas. Pero para automatizar procesos y operaciones nos tenemos que ir ya a consumir su modelo a través de su API, es decir, a solicitarle a la IA que nos vaya haciendo tareas, procesos y operaciones. ¿Cuáles son los procesos y operaciones que realmente impactan en tu cuenta de resultados? Esos son los que duelen, esos son los que hay que resolver. O cuáles son los que impactan en la experiencia de usuario. El resto yo ni los miraba. Por ahora, para empezar. Por último, oye, ¿quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes están en tu Canvas? Pues tienes proveedores internos, que son los de tus departamentos, tus compañeros, los procesos. Tenemos que hacer una vida más sustentable, tenemos que tener más salud. Es decir, la inteligencia artificial no ha llegado para quitarnos el trabajo, ha llegado para hacernos mucho trabajo y que vivamos mucho mejor. En el fuego decían, oye, comían en 4 horas y media, perdón, en 5 horas, la carne masticando, la cruda. A medida que empiezan a calentar, la pueden comer mucho más y les sobran 4 horas y media. Y crean las primeras redes sociales, se juntan alrededor del fuego. Esto va a pasar, vamos a trabajar mucho menos, gracias a Dios. Entonces, merece la pena. Entonces, como adopción, mirar los ecosistemas digitales también. Fijaros un dato. Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, donde ha salido Stripe, ha salido Airbnb, han salido muchos modelos, incluso OpenAI pasó por ahí, porque Sam Altman era el presidente de Y Combinator. Bueno, ha adoptado o ha cogido o ha enrolado 2.500 proyectos este año. Y dicen que más de la mitad son con inteligencia artificial. La exponencialidad de proyectos con IA, de herramientas con IA, de modelos operacionales con IA, es tan brutal que va a haber muchos cines negros. Es decir, como no miremos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y si nuestro negocio es digital, puede que mañana, no quiero ser agorero ni mucho menos, simplemente advierto de tenéis que mirar, tenéis que coger el periscopio y empezar a mirar lo que está ocurriendo en los entornos de Open Innovation, en las aceleradoras e incubadoras, en los entornos de competition. Hay un montón de grandes compañías que se están juntando para mejorar el sector. Y sobre todo hay ciertos modelos que se llaman ISV, Independent Software Vendor, donde por ejemplo en un Cisco están enrolando muchas tecnologías de terceros y han cogido hace años Meraki y le han colocado cámaras de terceros con software de visión artificial y aparte de darte Wi-Fi en una infraestructura como las que manejamos en las empresas de IFMA, cuentan personas, ven si las personas tienen equidad, es decir, si están en peligro, si no están en peligro, si necesitas llamar a alguien para que limpie los baños, si te tengo que guiar a algún sitio. Es decir, más o menos el roadmap podría ser ese. Pero sobre todo aconsejo definir las tareas y luego investigar cuáles son los modelos y probar varios. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que tenemos que ser inquietos mentalmente hablando, ¿no? O sea, Siempre. el Y estar curioso. informados y sobre todo lo que tú dices a nivel empresarial, si la empresa al lado lo está haciendo, yo al menos tengo que saber qué es lo que está haciendo. Te comprendo perfectamente. Déjame hacerte la última pregunta, que no hay ninguna, me queda un minuto y yo creo que Claro. me quedo con ganas, porque sí que es verdad que los que no estamos en este mundo y desconocemos este campo, la duda, ¿no?, que siempre queda en determinados puestos de trabajo es, pero la inteligencia artificial va a venir para quitarme mi trabajo, ¿no? Ya me ha quedado claro que tú no piensas así. Pero me gustaría ir a la parte del agente virtual, por la parte también de Mail Company, ¿no? Que tenéis mucho core de actividad en esa área. Em, ¿Por qué consideras que debemos o las empresas deben adoptar la IA como agente virtual? Es decir, ¿cómo saben si lo necesitan, si no? ¿Qué recomiendas en esa área? Bueno, pues depende. Por ejemplo, nosotros que somos Vanguard, que somos una compañía participada en gran medida por The Mail Company y que somos su laboratorio, digamos, tecnológico. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos cogido y las pruebas de software, que es algo bastante difícil, parece, voy a probar el software. No, no, eso tiene un proceso completo de ingeniería, de ver si el software tiene todas las funciones funcionan, se le somete a estrés,
se mete en una granja de móviles porque, claro, nosotros tenemos ¿cuántos móviles? Pues los 100 y pico que somos, perfecto, pero hay que meterlo en granjas virtuales de miles y millones de móviles para ver si todo funciona y luego pruebas no funcionales, o sea, nos vamos a los sistemas, si responden o no. Nosotros hemos construido un agente virtual y ese trabajo ya no lo hacemos, lo hace un GPT. Prueba todo lo que hacemos y funciona o no y nos lo valida. Luego hay un ingeniero que coge y dice, oye, supera las pruebas de software y lo superviso. El otro día los americanos hicieron una batalla aérea con los F-16 que van a mandar a Ucrania y todos los aeronaves estaban tripuladas por humanos, pero una de ellas, el humano, el piloto, no estaba haciendo nada, estaba vigilando que la IA no se equivocase. Uno de los aeronaves estaba pilotada por una IA y el quien gana la batalla, la gana, era un Top Gun, la gana la IA, la gana GPT-4. Hace tareas, o sea, hay cosas que donde se genera muchísimo valor, ahí tenemos que estar los humanos, pero en la ejecución deben estar las máquinas. Nosotros tenemos que estar para pensar. Esta es la era donde los humanos maximizamos o aumentamos nuestras capacidades analíticas, nuestras capacidades estratégicas, nuestras capacidades creativas. Y yo lo que digo es, no es que la IA nos vaya a quitar el trabajo, nos vaya a sustituir, depende de todos los que estamos adoptando, no solo de los que sacan los modelos fundacionales. Si nos relegamos a hazme el trabajo, perdemos nuestras capacidades. Entonces, bueno, hay un montón de capacidad, hay un montón de tareas repetitivas que a las empresas nos quitan el sueño, porque es aburrido, porque caemos en temas tediosos, que nos equivocamos. Démoselo a una inteligencia artificial. No se equivoca nunca, trabaja todos los días y hace el trabajo muy bien. Ahora, siempre supervisando. Fijaros los ejemplos que hemos puesto. Atención al cliente y lo hace de lujo. Formación, información, buscar en los datos, descubrir cosas en las empresas, ver dónde nos impactan, que nos genere esos patrones y anomalías, que es muy buena para eso. Yo haría muchos roles que cogería y de una empresa, por ejemplo, pues las capacidades analíticas o las tareas analíticas, las tareas de atención al cliente, el insight sales, las matrices de atribución y adquisición de marketing, el descubrir en los mantenimientos, el atender a los clientes dentro de los edificios, etcétera. Yo particularmente lo daba todo a un RAG, a una inteligencia artificial generativa, lo entrenaba, le metíamos información, le hacía un montón de pruebas y humanos manejándolo y viendo cómo podemos aprender de ella para hacer todavía mucho más y más y más. Por eso, no quito al humano nunca, nunca saco al humano de la ecuación. Lo que lo pongo a observar para aprender y multiplicar. Y a reinventarnos, ¿no? También, Por como supuesto. Y claro. ahí estamos haciendo nuestras pruebas que si queréis otro día os las contamos, Luis. Bueno, Luis, el que las lidera, o sea Seguro. que... Pues 1.000.000 de gracias. No hay más preguntas en el chat. Yo seguiría, pero ya lo voy a hacer aparte. Tengo la suerte de que os puedo llamar y tomar un café y que me sigáis formando. Así que por mi parte, 1.000.000 de gracias. Luis, te dejo que clausures tú el webinar y lo único repetiros que ha quedado grabado a los que estáis conectados y que lo podréis volver a ver. Pues Luis, te dejo que clausures. Pues nada, agradeceros una vez más pues, vuestra asistencia. A mí me ha encantado, me encanta escuchar a Fernando. Como os digo, trabajamos en el día a día y no deja de sorprenderme. Y a partir de aquí, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis a vuestra disposición y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz viernes y feliz fin de semana. Chao.